Hola, soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves y hoy voy a compartir contigo la sesión 2 de la primera unidad de nuestro curso en Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. Recuerda que esta segunda presentación tiene que ver con los orígenes y conceptos básicos de la comunicación para el desarrollo. Recuerda que en la sesión anterior, que está grabada como sesión número 1, te hablé de dos temas en los cuales contextualizo de manera política, económica y social el surgimiento del concepto desarrollo y también del concepto comunicación para el desarrollo. Justamente desde esa conceptualización vamos a hablar de dos modelos de comunicación, el tradicional y participativo. Para ello yo me baso en Luis Ramiro Beltrán, en un artículo que escribió el maestro llamado Adiós a Aristóteles, la comunicación horizontal. Si tú buscas el nombre en algún buscador, te va a arrojar inmediatamente la referencia. Yo te recomiendo que leas a Luis Ramiro Beltrán si quieres adentrarte más en los temas de comunicación para el desarrollo y el cambio social. ¿Qué nos dice Luis Ramiro Beltrán que es importante destacar del modelo tradicional de la comunicación? Pues primero que es un modelo aristotélico que va a seguir el orden lineal del locutor, discurso, oyente y que fundamentalmente considera la comunicación con una intención persuasiva. Esta intención persuasiva va a predominar en el enfoque funcionalista de conocimiento que va a orientar los estudios en comunicación. Por ejemplo, Harold D. Laswell, que es un impulsor o una figura clave del enfoque funcionalista, va a poner atención en el desarrollo y el estudio de la comunicación siguiendo esta premisa. ¿Quién dice qué? ¿En cuál canal? O medio, a quién lo dice, con qué efecto o qué efecto va a tener la comunicación. En ese sentido, vamos a reconocer que la comunicación tiene o cumple dentro de este modelo tradicional una función que es el vigilar el medio ambiente, correlacionar los componentes sociales toda vez que se da un mensaje y observar cómo se transmite la cultura entre distintas generaciones. Dentro de los estudiosos que consideramos como parte del enfoque funcionalista se encuentran Beryl Sonia Steiner, Shannon y Weaver, David Berlo, Norbert Wiener, particularmente con la cibernética. Luis Ramiro Beltrán, al hablar del modelo tradicional de la comunicación, nos dice que dentro del funcionalismo es un esquema perdurable en el cual nosotros vamos a considerar la fuente, el codificador, el mensaje, el canal, el decodificador, el receptor y por supuesto el efecto. Dice Luis Ramiro Beltrán que la definición tradicional de comunicación es la que la describe como un acto o proceso de transmisión de mensajes, ¿sí? Donde se da un intercambio de símbolos. Cada símbolo va a pertenecer a un código que compartimos entre quien emite el mensaje y quien lo recibe para poder interpretarlo. Este es un paradigma clásico que tiene como propósito, en cuanto a la comunicación, afectar una dirección dada, es decir, el comportamiento del receptor, producir ciertos efectos en la manera de sentir, de pensar, de actuar. En una palabra, dice Luis Ramiro Beltrán, persuadir. Aquí la retroalimentación se considera instrumental para asegurar únicamente que se logren objetivos, los objetivos del comunicador. Sin embargo, Luis Ramiro Beltrán nos dice, este enfoque del modelo tradicional de la comunicación va a tener determinadas críticas. Por ejemplo, si lo consideramos desde aspectos socioculturales y éticos, observaremos que el modelo tradicional respecto a la persuasión trata de mantener el statu quo de las clases dominantes. Se centra más en el mercantilismo, es decir, en considerar a la comunicación, la información como una mercancía. Se trata más de difundir ideología, por lo tanto, es propaganda. Hay un tipo de alienación ideológica respecto de lo que debe hacerse o no. Y, por supuesto, es una comunicación fundamentalmente vertical. Dentro de esta crítica al modelo tradicional, nos dice Luis Ramiro Beltrán, los estudiosos de la comunicación, al comenzar esta crítica, identificaron que la comunicación no es una mera transmisión mecánica, es un acto
pero además es sobre todo una relación. Si bien en un principio los estudiosos se centraron en el efecto que tenían los medios sobre las personas, también es cierto que la información, y esto es parte de la crítica, no es comunicación. Forma parte de ella, pero no es comunicación. En ese sentido, el modelo tradicional de comunicación es unilineal porque propone la transmisión de información. Se ve a la comunicación como un acto estático cuando en realidad se trata de un proceso, ya que es de naturaleza bilateral porque implica la interacción y por lo tanto la comunalidad, es decir, el poner en común algo entre dos o más entidades, dos o más personas. Derivado de esto, vamos a observar cómo particularmente en América Latina, desde Brasil, con el pensamiento de Paulo Freire, va a ir tomando forma un modelo participativo de comunicación. Para que este modelo tome impulso, se necesita una crítica inicial. ¿Crítica a qué? A la educación. ¿Por qué? Porque la crítica a la educación tradicional es que consideraba al estudiante como un recipiente en blanco, el cual había que llenar, que no sabe nada, que no aporta algo, cuando en realidad los estudiantes y los docentes hacemos juntos la forma de educación, la forma de aprendizaje. En ese sentido, la educación bancaria trata de imponer una verdad, de hacer al estudiante sumiso, pasivo, con falta de creatividad, y si consideramos que todos estos elementos van a impactar en los medios de comunicación, veremos cómo los medios de comunicación masiva en realidad dentro del aspecto educativo se vuelven agentes de subyugación. Entonces, desde el pensamiento de Paulo Freire, la perspectiva latinoamericana, nos dice Luis Ramiro Beltrán, fue la que descubrió la raíz del paradigma clásico de la transmisión y la persuasión. ¿Sí? Las críticas latinoamericanas que se han hecho al modelo tradicional fueron las que impulsaron la diferencia con respecto al modelo participativo, es decir, pasar de una comunicación vertical a una que fuera más bien de tipo horizontal. Si nos damos cuenta, el modelo horizontal de la comunicación busca reconocer a la comunicación como un proceso de interacción social democrática basado en el intercambio de símbolos que son compartidos de manera cultural, pero también de manera global. Todos tenemos derecho a comunicarnos, todos tenemos derecho a acceder a la información y a gozar de los recursos que la comunicación nos provee a partir del lenguaje y a partir de sus herramientas, porque tiene entonces la comunicación múltiples propósitos. El principal no es la persuasión ni es influir sobre el comportamiento de los demás. Ahora bien, recuerda que para nuestra primera actividad vamos a desarrollar un mapa conceptual. Para ello, yo te pido que revises la secuencia didáctica 1. Ahí vas a encontrar la primera actividad de esta asignatura que se llama Orígenes y conceptos básicos de la comunicación para el desarrollo. ¿Qué es lo que debes hacer? Realizar la lectura que está contenida en la secuencia didáctica 1. Es una lectura breve que se llama Comunicación para el Desarrollo, Conceptos, Aproximación Histórica y Características Generales. Revisa la lista de cotejo para que elabores primero un borrador de tu mapa conceptual antes de integrarlo al archivo. La actividad 1 puedes hacerla de manera individual o en pareja. Sin embargo, debes considerar que cada quien de manera individual y obligatoria debe subir su propio archivo. Yo te sugiero que hagas una portada en donde destaques el nombre de la institución, de nuestra facultad, de este curso, que coloques el nombre de la actividad. En este caso sería actividad 1, orígenes y conceptos básicos de la comunicación para el desarrollo, tu nombre, tu matrícula y la fecha de entrega. Recuerda que la fecha límite para entregar esta actividad es el domingo 26 de enero de 2025 y esta actividad tiene un valor de 20% respecto de tu calificación final.
Por último, te comparto lo que es un mapa conceptual pensando en orientar un poco tu actividad. Recuerda que un mapa conceptual es sobre todo un diagrama que nos va a ayudar a organizar de manera visual una información que tratamos de sintetizar. Por ello, el mapa conceptual lo que permite es ayudar a recordar temas específicos, así como las relaciones que guardan entre sí los elementos que hemos considerado, partiendo de un concepto general, conceptos secundarios y, por supuesto, utilizando palabras de enlace que nos permiten describirlo.